La literatura medieval. La literatura fue el reflejo de la sociedad medieval y su mentalidad. Las principales características de la literatura medieval son la importancia de la transmisión oral, ya que gran parte de la literatura se difundía mediante las recitaciones, dado que la población era analfabeta, en su mayoría. El carácter anónimo de sus autores, el principio, sobre todo, la literatura surge de la colectividad y luego va siendo modificada por los juglares o quienes la transmiten. La finalidad didáctica o moralizante, dado que la influencia religiosa determina que, en muchos casos, la literatura se utilice para influir en los oyentes. Otras veces, la literatura sirve de propaganda de los valores de un rey o de un pueblo, como ocurrirá con los cantares de gesta y el uso del verso, debido a que hasta bien entrada la Edad Media, el verso será un modo usual de escribir, dada su facilidad para la recitación. El mester de juglaría. La poesía épica se encuadra dentro del mester de juglaría, que es la escuela poética propia del juglares. El género principal de la poesía épica fue el de los cantares de gesta, extensas narraciones en verso en las que se ensartan las hazañas y las virtudes de los héroes. Los cantares de gesta eran recitados de memoria por los juglares que actuaban en las plazas de los pueblos y ciudades, en los castillos o en las estancias de la corte, a cambio de un pago por sus servicios. Sabían danza, tocar instrumentos, recitar y realizar ejercicios acrobáticos y sin cese. Los cantares de gesta surgieron entre los siglos XII y XIII. Se han conservado muy pocos debido a que su transmisión era oral y no escrita, además del poema del Mío Cid, que se conserva casi completo. Nos han llegado fragmentos del cantar de Roncesvalles y del cantar de las Mocedades, de Rodrigo. De otros cantares de gesta nos han llegado noticias a través de crónicas históricas que lo utilizaron como fuente. Otras características de los cantares de gesta de nuestra literatura son su carácter anónimo, pues el autor no lo firmó, su gran vitalidad, pues sus temas previvieron en la literatura posterior, y su realismo, pues se compusieron en fechas cercanas a los hechos que cuentan y apenas aparecen elementos fantásticos. El poema del Mío Cid. El poema del Mío Cid, obra de los siglos XI o XII, es un extenso poema épico, máximo exponente del mester de juglaría, y cuenta las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, quien por 2 veces pierde su honor y lo recupera con creces. La obra está dividida en 3 partes. El primero se llama El cantar del destierro, que narra cómo Rodrigo Díaz de Vivar es desterrado injustamente de Burgos. Se marcha con sus vasallos leales a luchar contra los musulmanes para recuperar la gracia del rey, Alfonso VI. A pesar del destierro, los burleses sentían un gran amor por el héroe. El segundo es El cantar de las bodas, en el que el Cid reconquista Valencia y obtiene de nuevo el favor del rey. El propio Alfonso VI pacta la boda de doña Elvira y doña Sol, hija del Cid, con los infantes de Carrión. El último se llama El cantar de la afrenta de Corpes, en el que está escrito cómo los yernos del Cid son acusados de cobardía, porque huyen de un león. Para desquitarse, azotan a sus esposas y las dejan abandonadas en un pinar en Corpes. Al final, la ofensa es vengada y las hijas del Cid contraen nuevas nupcias con los infantes de Navarra y de Aragón. Saltando al tema de la métrica de este poema, podemos decir que es irregular, realizado en versos cuya medida fluctúa entre 10 y 20 sílabas, aunque predominan los de 13, 14 y 15, y que se agrupan en tiradas, es decir, grupos de versos con una sola rima asonante. De su estilo, cabe destacar el uso del epíteto épico, de fórmulas dirigidas al oyente y de episodios humorísticos. En cuanto al personaje protagonista, hay que destacar su conducta ejemplar. Se nos presenta como un hombre de conducta intachable. Es valiente, astuto, prudente, amoroso, padre de familia, con gran conciencia de su honra y un fuerte sentimiento religioso. El mester de clerecía. La otra escuela poética existente en la Edad Media fue la del mester de clerecía. Tuvo su apogeo durante los siglos XIII y XIV, y a ella pertenecen los clérigos y los autores cultos. La característica formal más notable en esta escuela es la utilización de la cuadernavía, estrofa de 4 versos con la misma rima consonante. Los milagros de Nuestra Señora.
Los milagros de Nuestra Señora es la obra más importante de Gonzalo de Berceo. Comienza con una introducción alegórica en la que el autor se presenta a sí mismo en una naturaleza idealizada, descanso del hombre que simboliza las virtudes y perfecciones de la Virgen. Se suceden 25 milagros realizados por la Virgen a favor de las personas que sienten una gran devoción por ella. Berceo no inventa, solo pretende difundir en lengua romance los relatos ya existentes sobre la Virgen, los cuales él modifica con libertad. El libro del buen amor. El libro del buen amor es una composición de Arcipreste de Hita, extensa y variada de 1700 estrofas, cuyo hilo conductor lo constituye en el relato de la autobiografía. El libro del buen amor es una composición de Arcipreste de Hita, extensa y variada de 1700 estrofas, cuyo hilo conductor lo constituye en el relato de la autobiografía ficticia del autor, quien es representado por Don Melón de la Huerta. El libro se caracteriza por su gran variedad de contenido, ya que contiene ejemplos, narraciones amorosas, serranillas, elementos didácticos, composiciones líricas, etc. de métrica, dado que, además de la cuadernavía, utiliza estrofas de 16 versos, estrofas sergerescas, etc. y de tono, ya que aparecen el serio, el efectivo, el religioso, el profano, etc. La prosa medieval. Hasta el siglo XII, toda la prosa literaria estaba escrita en latín. Tras el impulso y madurez que la lengua castellana adquirió durante ese siglo con la labor de Alfonso X el Sabio, que reinó entre 1252 y 1284, y la Escuela de Traductores de Toledo, aparecen algunos textos narrativos escritos en lengua romance, colecciones de cuentos como el libro de Calila Edine o recopilaciones de sentencias como el Polidad de Polidades. El Conde Lucanor. El Conde Lucanor es la obra principal de don Juan Manuel, sobrino de Alfonso X el Sabio, quien la escribió en el siglo XIV y quien afianzó la prosa literaria en castellano. El libro está formado por 50 ejemplos con la misma estructura. El Conde Lucanor pide consejo a su vasallo Patronio sobre problemas que se le plantean. Este le narra un cuento que le ofrece la solución. Cada narración acaba con una moraleja que resume la lección aprendida. Las coplas por la muerte de su padre. Las coplas por la muerte de su padre, de asunto moral, es la obra más importante de Jorge Manrique. Esta obra, realizada con motivo de la muerte de su progenitor, pertenece al género poético de la elegía y es una reflexión sobre la vida, la fama, la fortuna y la muerte con resignación cristiana. Está formada por 40 coplas, cada una de las cuales se compone de 2 estillas, coplas manriqueñas o coplas de pie quebrado, cuyo esquema métrico es 8A, 8B, 4C, 8A, 8B, 4C. El ritmo de las estrofas es lento e interrumpido por los tetrasílabos, dando así un tono funeral a la composición. En cuanto al contenido, las coplas forman una elegía por la muerte del padre del autor, don Rodrigo Manrique, donde el poeta se lamenta de la inestabilidad de la fortuna, la fugadicidad de las cosas humanas y de la vida, del poder igualatorio de la muerte. La fama es lo único duradero. Esta forma de pensar anuncia la llegada del próximo renacimiento. El romancero. El romance es una composición poética de carácter épico-narrativo nacida para ser cantada, formada por octasílabos con rima sonante en pares y cuyo origen encuentra en los cantares de gesta. El interés por esto, con el paso del tiempo, fue decayendo y sus fragmentos más atrayentes fueron transformados en romance mediante la ruptura de cada uno de los versos de aquel en 2 partes para formar cada uno de los versos del romance. Se denomina romancero el conjunto de romances cantados por los juglares desde el final del siglo XIV hasta el siglo XV. Los escritos durante el siglo XV y el siglo XVI, autores conocidos como Cervantes, Lope de Vega, Góngora o Quevedo forman el romance nuevo. El romance es la composición creada por colectividad, por lo que su autor es anónimo y contribuye también la razón. La Celestina. La Celestina es un título por el que se conoce la comedia o tragedia de Montalbán, Toledo, hacia 1475,
familia judía, convertida al cristianismo, que estudió leyes en Salamanca y fue alcalde de Talavera de la Reina y murió en 1541. La obra cuenta como Calisto, joven noble, entra en un jardín para recobrar su arco perdido. De allí conoce a Melibea, de la que se enamora y de la que le rechaza inicialmente. Calisto, por consejo de su criado Sempronio, contrata los servicios de Celestina para alcanzar los favores de la muchacha. Aquella consigue con sus trucos concentrar una cita entre Calisto y Melibea, y como premio recibe del enamorado una cadena de oro. Sempronio y Parmeno, criado de Calisto y socio de la Celestina en el negocio, reclaman su parte. La anciana se niega al reparto y ambos la asesinan, crimen por el que son adjudicados. Sus compañeras, Elicia y Reusa, deciden vengarse por lo sucedido en las personas de los amantes contratados a Centurión. Una noche, estando Calisto con Melibea, al oír los ruidos provocados por Centurión y sus acompañantes, el amante resbala de una escala y muere. Melibea, desesperada, se arroja al vacío desde una torre de la casa de su padre, Plebrerio, quien cierra la obra con un lamento por su hija muerta. El rasgo más llamativo de la obra es su realismo psicológico, al retratar el ambiente burgués y la sociedad en crisis de la época. Se refleja una nueva clase de criados y su relación meramente económica con sus amos. Se pone en evidencia la crisis de los ideales heroicos y religiosos frente a la importancia que adquiere el dinero. El lenguaje se muestra también con total realismo. Así, se utiliza el lenguaje culto, lleno de figuras retóricas, sintaxis latinizante, latinismo, frase larga, etc. Y el lenguaje vulgar, repleto de obscenidad, palabras malsonantes, amenazas, refranes, etc. Cada personaje utiliza el nivel del lenguaje que le es propio. Celestina utilizará el que más le interese en función del personaje con el que hable. También sería de destacar el uso de la parte, que consiste en una convención del teatro por la cual uno de los personajes habla sin que lo oiga su interlocutor. La intención de la obra es claramente moral, advertir de los peligros del amor desenfrenado y de los engaños de criados y alcahuetas ante la ingenuidad de los locos amantes. Muestra una visión pesimista de la vida, fruto, tal vez, de la crisis social de la época.